Hoy hablaremos con referencia al arrepentimiento, a ese arrepentimiento con que es preparado el creyente por el Espíritu Santo para recibir la redención en nuestro Señor Jesucristo. Abba Padre, te pido, Padre Celestial, que en estos momentos que nos disponemos a compartir esta reflexión del arrepentimiento, seas tú obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes por medio de tu Santísimo Espíritu, guiándonos al arrepentimiento y al conocimiento verdadero de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La humanidad vive un arrepentimiento en el que se reconoce el pecado, lo confiesa y se arrepiente, pero vuelve a caer en el mismo pecado, porque es un arrepentimiento humano y emocional. En Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las primeras palabras que pronunció Juan el Bautista al iniciar su ministerio fueron: arrepentíos. Estas mismas palabras pronunció nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio. Esto nos enseña que el arrepentimiento es lo primero que se manifiesta en el corazón de todo verdadero creyente. Este arrepentimiento es un reconocimiento del pecado que nos ha llevado a vivir apartados de nuestro Creador y Padre Celestial. Un deseo ardiente por alcanzar una nueva vida, con entrega total a la voluntad de nuestro Creador y Padre Eterno. Este arrepentimiento se manifiesta con una genuina voluntad de hacer cambios en actitud, modo de pensar y nuevo plan de vida. Habiendo recibido el don de la fe y la obediencia, el creyente tiene la más firme convicción y esperanza que el poder de Dios obra en él para que nunca más vuelva a caer en aquello de lo que se ha arrepentido, esto es, el pecado. En Hebreos capítulo 12 versículos 17 y 18 nos dice: porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y el 18 nos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. No nos hemos acercado a una ley escrita en tablas de piedra, las cuales la humanidad es incapaz de obedecer. No nos hemos acercado a una heredad terrenal, sino a la celestial. Así lo dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, a Jesucristo el mediador del nuevo pacto, a la sangre que Él derramó para redimir y rescatar al creyente que ha sido fiel al llamado de Dios Padre. En Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 nos dice: después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Según el diccionario Strong, el significado de la palabra Evangelio es buen mensaje. El mensaje del reino de Dios limpio y puro, y no el mensaje superficial y emocional que predica el hombre, ocultando el poder de Dios que obra la fe y la obediencia en su pueblo escogido por gracia. En Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, no dice presentes ni futuros. El Espíritu Santo guía al arrepentimiento al creyente y obra en el arrepentido una nueva vida en su espíritu, que estaba muerto a causa del pecado. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y en la misma carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 13 al 16, nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Cordero que fue inmolado, en su muerte llevó nuestro cuerpo de pecado, dándonos libertad, quitando la naturaleza pecaminosa, que en hebreo es Yetzer Hará, es decir, el poder del pecado que domina la naturaleza humana y que empuja constantemente a la violación de las leyes, estatutos y mandamientos de Dios. Ha nacido una nueva criatura con la naturaleza del Padre Celestial, santa, pura y perfecta. No hay una base bíblica para quienes dicen que no se puede dejar el pecado mientras esté en este mundo. Y quien está convencido de ello, no ha conocido a Dios. No ha recibido el entendimiento de la verdad de la palabra de Dios. Esa es una doctrina falsa, maligna del adversario, para que no sea conocido el verdadero evangelio que guía al pueblo de Dios a una nueva vida de amor, paz y gozo en ese poder celestial que obra en los verdaderos creyentes, que han nacido de nuevo para recibir la adopción de hijos del Padre Celestial. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y vamos al 5:18, que nos dice:
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no tiene potestad en los redimidos porque han sido apartados y sellados con la poderosa sangre del pacto. En Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14 nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Según el diccionario Strong, la palabra ayo figurativamente es tutor, pedagogo. Quien ha recibido el don de la fe y la obediencia, ya no está bajo la pedagogía de un tutor, de un maestro terrenal, sino del maestro celestial y divino. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y pasamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, que nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Hay salvación para quienes no se arrepintieron verdaderamente consintiendo el pecado hasta la muerte? Según la palabra, la respuesta es no, porque Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo leímos en el versículo 9. No dice solamente para todos, dice para todos los que le obedecen. Hay una condición específica e ineludible, que es la obediencia. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el próximo video veremos a través de las Sagradas Escrituras cómo la humanidad ha cambiado el sentido real de la gracia de Dios para aplicarla de acuerdo a su propia manera de vivir.